Grupo profundo de los músculos dorsales. Los músculos profundos o intrínsecos de la región dorsal del tronco se extienden desde la pelvis al cráneo, y están inervados por ramas segmentarias de los ramos posteriores de los nervios espinales. Incluyen extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, los esplenios de cabeza y cuello, o músculos espino-transversos. Los extensores y rotadores de la columna vertebral, los erectores de la columna y transversos espinosos. Los músculos segmentarios cortos, los interespinosos e intertransversos. El aporte vascular para este grupo profundo de músculos dorsales se realiza a través de diversas ramas de las arterias vertebral, cervical profunda, occipital, cervical transversa, intercostal posterior, subcostal, lumbar y sacra lateral. Fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar cubre los músculos profundos de la espalda. Esta fascia resulta clave en la organización global y la integridad de la región. Superiormente, pasa anterior al músculo serrato posterior superior, y se continúa con la lámina superficial de la fascia cervical del cuello. En la región torácica, cubre los músculos profundos y los separa de los músculos de los grupos superficial e intermedio. Medialmente, se fija en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, y lateralmente a los ángulos de las costillas. La inserción medial de los músculos dorsal ancho y serrato posterior inferior se fusiona con la fascia toracolumbar. En la región lumbar, la fascia toracolumbar consta de 3 capas. La capa posterior es gruesa y está fijada a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, vértebras sacras y al ligamento supraespinoso. Desde estas inserciones se extiende lateralmente para cubrir al erector de la columna. La capa media se inserta medialmente en los extremos de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y en los ligamentos intertransversos. Inferiormente, se inserta en la cresta ilíaca, y superiormente en el margen inferior de la costilla 12. La capa anterior cubre la superficie anterior del músculo cuadrado lumbar, un músculo de la pared abdominal posterior, y se fija medialmente a las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Inferiormente, se inserta en la cresta ilíaca, y superiormente forma el ligamento arqueado lateral para la inserción del diafragma. Las capas posterior y media de la fascia toracolumbar se unen en el margen lateral del erector de la columna. En el borde lateral del cuadrado lumbar, la capa anterior se les une y forma la aponeurosis de origen del músculo transverso del abdomen de la pared abdominal, músculos espino-transversos. Los dos músculos espino-transversos discurren desde las apófisis espinosas y el ligamento nucal, en sentido superior y lateralmente. El esplenio de la cabeza es un músculo ancho, que se inserta en el hueso occipital y en la apófisis mastoides del hueso temporal. El esplenio del cuello es un músculo estrecho, que se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores. En conjunto, los músculos espino-transversos dirigen la cabeza hacia atrás, extendiendo el cuello. Individualmente, cada músculo rota la cabeza hacia un lado, el mismo lado del músculo que se contrae. Músculos erectores de la columna. El erector de la columna es el mayor grupo de músculos intrínsecos de la región dorsal del tronco. Estos músculos se sitúan posterolateralmente a la columna vertebral, entre las apófisis espinosas medialmente y los ángulos de las costillas lateralmente. Están cubiertos en las regiones torácica y lumbar por la fascia toracolumbar y los músculos serrato posterior inferior, romboides y esplenios. La masa se origina a partir de un tendón ancho y grueso fijado al sacro, a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y torácicas inferiores y a la cresta ilíaca. Se divide en la región lumbar superior en 3 columnas verticales de músculo, cada una de las cuales se subdivide regionalmente aún más, en lumbar, torácica, cervical y de la cabeza, dependiendo del punto donde se inserten superiormente los músculos. La columna externa, o situada más lateralmente de los músculos erectores de la columna, es el iliocostal, que se asocia con los elementos costales y discurre desde el tendón común de origen a múltiples inserciones en los ángulos de las costillas y en las apófisis transversas de las vértebras cervicales inferiores. La columna medial o intermedia es el longísimo. Es la mayor de la subdivisión de los erectores de la columna, y se extiende desde el tendón común de origen hasta la base del cráneo. A lo largo de esta vasta expansión, la disposición lateral del músculo longísimo se encuentra en el área de las apófisis transversas, de las diferentes vértebras. La columna muscular más medial es el espinoso, que es la más pequeña de las subdivisiones,
e interconecta las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes. El espinoso es más constante en la región torácica y está generalmente ausente en la región cervical. Se asocia con un músculo más profundo, el semiespinoso de la cabeza, a medida que el grupo erector de la columna se aproxima al cráneo. Los músculos del grupo erector de la columna son los extensores primarios de la columna vertebral y de la cabeza. Actuando de forma bilateral, enderezan la región dorsal del tronco, devolviéndola a su posición erecta a partir de una posición de flexión y llevan la cabeza hacia atrás. También participan en el control de la flexión de la columna vertebral, al contraerse y relajarse de forma coordinada. Actuando unilateralmente, inclinan la columna vertebral en sentido lateral. Además, la contracción unilateral de los músculos insertados en la cabeza hace girar la cabeza hacia el lado de contracción activa. Músculos transverso-espinosos. Los músculos transverso-espinosos se dirigen oblicuamente, superior y medialmente, desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas, ocupando el surco entre estas dos prolongaciones vertebrales. Se sitúan profundos a los erectores de la columna y están constituidos por tres subgrupos principales: los músculos semiespinosos, multífidos y rotadores. Los músculos semiespinosos son el agrupamiento más superficial de fibras musculares en el grupo transverso espinoso. Estos músculos se originan en la región torácica inferior y terminan insertándose en el cráneo, cruzando entre 4 y 6 vértebras desde su punto de origen al punto de inserción. Se encuentran músculos semiespinosos en las regiones torácica y cervical, e insertándose en el hueso occipital en la base del cráneo. Profundo respecto a los semiespinosos se encuentra el segundo grupo de músculos, el multífido. Los músculos de este grupo se extienden a lo largo de toda la columna vertebral, discurriendo desde un punto lateral de origen, en sentido superior y medial, para insertarse en las apófisis espinosas y saltando entre 2 y 4 vértebras. Los músculos multífidos están presentes en toda la longitud de la columna vertebral, pero se encuentran más desarrollados en la región lumbar. Los pequeños músculos rotadores son los más profundos, dentro del grupo transverso espinoso. Están presentes a lo largo de toda la columna vertebral, pero mejor desarrollados en la región torácica. Sus fibras se extienden en sentido superior y medialmente, desde las apófisis transversas a las espinosas, cruzando 2 vértebras, rotadores largos, o insertándose en la vértebra adyacente, rotadores cortos. Cuando los músculos del grupo transverso espinoso se contraen bilateralmente, extienden la columna vertebral, una acción similar a la del grupo erector de la columna. Sin embargo, cuando solo se contraen los músculos de un lado, dirigen las apófisis espinosas hacia las apófisis transversas de ese lado, haciendo que el tronco gire o rote en la dirección contraria. Un músculo del grupo transverso espinoso, el semiespinoso de la cabeza, realiza una acción única porque se inserta en el cráneo. Al contraerse de forma bilateral, este músculo desplaza la cabeza hacia atrás, mientras que su contracción unilateral mueve la cabeza posteriormente y la gira, haciendo que el mentón se desplace en sentido superior y gire hacia el lado del músculo en contracción. Estas acciones son similares a las del erector de la columna superior. Músculos segmentarios. Los dos grupos de músculos segmentarios se encuentran situados profundamente en la región dorsal del tronco y están inervados por ramos posteriores de los nervios espinales. El primer grupo de músculos segmentarios son los músculos elevadores de las costillas, los cuales se originan en las apófisis transversas de las vértebras C7 y T1 a T11. Tienen una dirección oblicua lateral y descendente, y se insertan en la costilla inferior a la vértebra de origen, en el área del tubérculo. Su contracción eleva las costillas. El segundo grupo de músculos segmentarios son los músculos segmentarios verdaderos de la región dorsal del tronco, los interespinosos, que discurren entre las apófisis espinosas adyacentes, y los intertransversos, que se sitúan entre las apófisis transversas adyacentes. Estos músculos posturales estabilizan las vértebras en conjunto, durante los movimientos de la columna vertebral, con el fin de permitir una acción más eficaz de los grupos musculares mayores. Músculos suboccipitales. Un pequeño grupo de músculos profundos en la región cervical superior, en la base del hueso occipital, mueve la cabeza. Conectan la vértebra C1, el atlas, con la vértebra C2, el axis, y conectan ambas vértebras con la base del cráneo. Debido a su localización, a veces se les denomina músculos suboccipitales, incluyen a cada lado
recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo inferior de la cabeza y oblicuo superior de la cabeza. La contracción de los músculos suboccipitales extiende y rota la cabeza en las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axial, respectivamente. Los músculos suboccipitales están inervados por el ramo posterior de C1, que entra en el área entre la arteria vertebral y el arco posterior del atlas. El aporte vascular para los músculos de esta zona se realiza a través de ramas de las arterias vertebral y occipital. Los músculos suboccipitales forman los límites del triángulo suboccipital, un área que contiene varias estructuras importantes. El recto posterior mayor de la cabeza forma el borde medial del triángulo. El oblicuo superior de la cabeza forma el borde lateral. El oblicuo inferior de la cabeza forma el borde inferior. El contenido del triángulo suboccipital incluye la rama posterior de C1, la arteria vertebral y venas. Conceptos prácticos. Lesiones nerviosas que afectan a los músculos dorsales superficiales. La debilidad en el trapecio, producida por una interrupción del nervio accesorio, 11º par craneal, puede manifestarse como percepción de caída del hombro, incapacidad de elevar el brazo por encima del nivel de la cabeza, por deterioro de la rotación de la escápula, o debilidad al intentar levantar el hombro, encogiéndolo ante la resistencia sobre él. La debilidad o la inhabilitación del dorsal ancho, causada por lesión del nervio toracodorsal, reduce la capacidad para impulsar el cuerpo hacia arriba, al escalar o realizar movimientos de elevación. Una lesión del nervio escapular dorsal, que inerva los romboides, da lugar a un cambio lateral en la posición de la escápula en el lado afectado. La posición normal de la escápula se ve alterada, ante la incapacidad del músculo afectado para prevenir la acción muscular antagonista, que impulsa la escápula en sentido lateral.